Gracias. No, gracias por el espacio también. No, gracias a usted por su tiempo. Dios santo, Por esto es... Sí. Ok, muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Claudia Ortiz, diputada salvadoreña y una de las voces más destacadas de la oposición en El Salvador. A lo largo de esta conversación exploraremos su visión sobre temas fundamentales para la democracia y la justicia social en el país. Claudia Ortiz ha emergido como una figura clave en la política salvadoreña, destacándose por su crítica a las políticas del gobierno actual y a los procedimientos legislativos que considera una amenaza para la seguridad jurídica, desde cuestionar las detenciones bajo el régimen de excepción hasta impulsar las propuestas económicas en defensa de los trabajadores. La licenciada Ortiz nos ofrece una perspectiva diferente y valiente, basada en la rendición de cuentas y la justicia. Bienvenida, licenciada. Gracias, Emil. Mucho gusto. Dígame, Claudia. Claudia, excelente. Con confianza. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por su tiempo. Entiendo que tiene una agenda muy apretada, por lo que he tenido que cambiar lo que originalmente era un podcast por una entrevista, por lo que me gustaría que nos contara un poco sobre lo que usted vivió en la marcha del fin de semana pasado. Hay comentaristas políticos como Bessie Ríos que critican su actuar. Que ha sido, me gustó mucho el tema de que se sacara a ciertos miembros de la clase política de la marcha que querían aprovechar de estar ahí, de hacer ver como que eran los organizadores, de los que estaban llevando a la gente. Estas son reivindicaciones gremiales, no son de partidos políticos, son gremiales. El gremio de maestros y el gremio del sector salud son los que están pidiendo sus reivindicaciones. Déjenlos que hagan su trabajo, no se vayan a meter como hizo la diputada hace un par de días, de que ella es la que agarra el micrófono. No es usted la importante. De hecho, usted no importa, usted es un cero a la izquierda. Lo que importan son las organizaciones. ¿Cuál diputada? Claudia Ortiz. Que no dije. Ya que ella considera que la marcha era exclusivamente para los docentes y médicos y no para hacer campaña política o promover su imagen. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esas declaraciones? Realmente es importante aclarar que así como los sectores sindicales del área de educación y salud solicitaron que no asistieran políticos a esa marcha, lo cual respetamos completamente, no me hice presente a la misma. Sin embargo, he hecho también un llamado a poder dialogar, a poder construir en conjunto propuestas y soluciones, ¿verdad? Con todos los sectores sindicales que estén en la lucha por una vida digna, por la justicia social en nuestro país. Yo creo que esto de lo que hablaba esta comentarista es más bien, y por acá tengo las cartas, porque siempre en el marco del tema de salud y educación, hace unas semanas recibí esta carta de parte de las comunidades de fe organizadas en acción COFOA. Es una organización de líderes comunitarios en 12 departamentos de nuestro país. No solo yo recibí esta carta, Emil, Sí. Los 60 diputados recibimos esta carta. En esta carta ellos pedían que acompañáramos a un grupo de 1,000 líderes comunitarios que iban a asistir en una concentración pacífica al Ministerio de Salud para pedirle al ministro, a través de una carta también formal, dos cosas. Uno, las mejoras en el sistema de salud, en infraestructura, en insumos, en condiciones laborales del personal, y también la construcción de un hospital en Acajutla. Okay. ¿Sabes solamente quién llegó a esa concentración? A pesar de que habían sido invitados los 60 diputados. ¿Quiénes? Tu servidor. Ok. Solo tu servidor. Sí, era una invitación de la organización a todos los diputados para que les acompañáramos a la entrega de esa carta y solicitando también que una delegación pudiese dialogar con el señor ministro de Salud, Francisco Laví. Ok. En el tema del hospital que ellos están pidiendo, hay algo bien interesante que, pues, cuando me des la oportunidad, pues te quiero contar porque la comunidad ya le hizo el trabajo al Ministerio de Salud.
Ok, muy bien, perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, podríamos continuar con eso, pero usted dijo, no vengo como una política partidaria, sino vengo como una representante electa que según la Constitución represento al pueblo entero. Estoy citando textualmente. El derecho a la salud no conoce colores políticos. Así es. Ok. Así es. Y como te digo, y es importante aclararlo porque de pronto, igual allá en el exterior, los salvadoreños que nos ven pueden pensar que yo me fui a meter a la marcha de los docentes y no es así. Yo respeté el llamado que ellos hicieron de que no participáramos ninguna persona del espectro político, Ok. pero digamos, mi responsabilidad de representar a los salvadoreños en los problemas más difíciles que estamos enfrentando, pues he dejado las puertas abiertas para que hagamos un diálogo y podamos construir soluciones y podamos construir propuestas y para conocer de primera mano los retos muy graves, los desafíos muy importantes que están enfrentando. La concentración a la que asistí fue durante la semana, fue la semana siguiente, a través de esta invitación que nos llegó a todos los diputados. Ok. Pero los demás diputados de las otras fracciones legislativas no asistieron a ese llamado. Muy bien, es bueno aclarar esto porque iba a insistir en el tema y le iba a preguntar sobre este señor que se fue a meter también, Ronald Umaña, y no sé, luego parecía como que usted había conseguido cierto protagonismo y Bessy Ríos insistía en eso. Entonces, por eso es que le iba a preguntar, pero ahora que ya lo está aclarando, pues, o sea, que si no creía que se podía interpretar que la marcha era un tipo de canal para conseguir votos, así como lo dijo Bessy Ríos. Yo creo que se ha entendido mal cuál es el rol de un diputado. Por eso, en esa concentración en el cual fui invitada en mi calidad de diputada para hacer una gestión formal frente al Ministerio de Salud, solicitándole la gestión para la construcción de este hospital. Ya vamos a hablar de esto. Este tema, esta carta que se le llegó a presentar al ministro de Salud, que aquí nos mandaron la copia también, Sí. y con la copia de la carta que se le presentó, se le buscaba presentar al ministro de Salud, estaba acompañada de 6.000 firmas Ok. de ciudadanos y ciudadanas que están cansados de las malas condiciones del sistema de salud. Y por un lado se pedían mejoras a esas condiciones, pero también la gestión para la construcción de un hospital. Un hospital en una zona que se llama El Suncita, que está en Acajutla, departamento de Sonsonate, donde muchas familias no logran tener la cobertura adecuada de salud. Resulta, Emil, que las comunidades, los líderes de las comunidades de la zona han gestionado con la municipalidad la donación de $86,000. Ya tienen gestionada la donación del terreno donde se pueda construir el hospital y a través también de gestiones con la empresa privada, empresas privadas van a cubrir los costos de la construcción del hospital. Solo necesitan que el Ministerio de Salud dé su anuencia, las autorizaciones correspondientes y haga las gestiones al interno del Ejecutivo para poder incorporar este hospital a la red pública de salud. Los líderes ya hicieron la mayor parte del trabajo y lo que están pidiendo es un diálogo para que este proyecto, que beneficiaría a más de 8.000 familias, pueda ser una realidad. Pero ¿sabes qué pasó? Llegaron 1.000 personas en una concentración pacífica con 6.000 firmas de líderes comunitarios y de pobladores de diferentes comunidades. Llegué, claro, porque me hicieron una invitación, ¿verdad? Y me parece que el tema es importante. Sí. Y las autoridades no les quisieron recibir la carta, ponían condiciones que no eran aceptables, ¿verdad? No quisieron recibir a la delegación, no quisieron entablar este diálogo. Entonces, yo creo que es bien claro que ahí hay un defecto en quienes están gobernando, que no están enfocando sus esfuerzos en la mayoría de la gente que les está pidiendo respuestas. Yo creo que al pueblo se le atiende, al pueblo se le respeta, se le escucha, si queremos construir mejores condiciones para una vida digna para la gente. Ok, muy bien.
Este punto está clarísimo. Yo no sé si usted puede compartir esa invitación o si usted puede compartir una parte de esa invitación como para que yo pueda mostrarle a la gente. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, este punto está claro, pero me gustaría que abordáramos un poco más lo que usted me estaba diciendo con respecto a la construcción de este hospital. ¿Cómo no? Sí, bueno, hemos escuchado de parte de los líderes historias muy difíciles de gente que ha perdido la vida por no poder tener un hospital más cercano Sí. a esa zona. Y estos líderes organizados, al identificar ese problema grave que les estaba afectando a todos ellos y sus familias, se han movilizado para poder gestionar a través de diferentes sectores, la municipalidad, la empresa privada, y con sus mismos vecinos y en solidaridad, líderes de otros departamentos les ayudaron a reunir firmas también para poder acompañar esta carta. Ellos ya gestionaron con la municipalidad $86,000 para la construcción y también con empresas de la zona, como por ejemplo, hablan de una empresa industriales de energía, por ejemplo, etcétera, los costos para la construcción. Entonces, la mayor cantidad del camino ya está recorrido y solo falta que la autoridad en el ramo de salud dé el visto bueno, se acerque, permita este diálogo para que este proyecto pueda ser una realidad. Según los líderes de COFOA, 8,000 personas estarían siendo beneficiadas por este proyecto. Yo creo que cuando la gente viene con el problema y con la solución, puchica, lo menos que podemos hacer es escucharle, ¿verdad? Lamentablemente no quisieron recibir la carta, se cerraron Sí, las eso lo vi. puertas a poder escuchar, a poder recibirles, se les ponían condiciones y es un derecho de la población, es un derecho de los salvadoreños, está en el artículo 18 de la Constitución, poder entregar y poder hacer unas peticiones por escrito de manera respetuosa a las autoridades y recibir una respuesta. Muy bien, Claudia, te quiero preguntar esto. Hay una gran parte de la población que cree que tú lograste votos de pandilleros. Esto es, por supuesto, lo que la población ha oído de ciertos diputados. Aunque yo te doy todo mi apoyo como ciudadano y aprecio de todo corazón tu resiliencia como profesional y como mujer, es mi deber en esta entrevista preguntarte si tú te reuniste con familiares de pandilleros y si tú le pediste también el voto. No, de ninguna manera, jamás haría algo así. Al contrario, hemos estado acompañando a las víctimas de la violencia por pandillas en nuestro país, víctimas de desaparición forzada, madres que han estado buscando a sus hijos durante muchos años, ¿verdad? Han pedido que se les reciba en la Asamblea Legislativa, solamente tu servidora les ha recibido sus propuestas, sus solicitudes. También decirte que en el marco de buscar que la seguridad en nuestro país sea sostenible y no esté basada en ningún tipo de acuerdos ocultos, cuando se supo la noticia de que un cabecilla de una de las más importantes pandillas habiendo estado detenido en El Salvador y fue detenido en México, cuando debería haber estado detenido acá en El Salvador porque tenía procesos pendientes. Okay. La noticia conmocionó a la sociedad salvadoreña. Sí. Entonces, como diputada, en el uso de mis facultades, solicité al Pleno Legislativo que se creara una comisión antitregua, una comisión especial de investigación que determinara o que indagara más sobre este caso, sobre por qué este líder cabecilla había sido liberado, qué funcionario o funcionarios participaron en esta situación y también a cambio de qué beneficios, ya sea electorales o no. Cuando en algún momento
ha circulado un video que se ha hecho muy viral, es un video editado, Sí. donde mis declaraciones han sido: a los criminales que les caiga todo el peso de la ley, pero a los inocentes tienen que liberarlos, porque los inocentes merecen justicia y no estar pagando lo que no deben. Abogamos por una justicia sin margen de error, donde ningún inocente pague lo que no debe y tampoco ningún criminal sea liberado para evadir esa justicia que debe enfrentar. Esa ha sido siempre mi posición al respecto, y han sido manipulaciones de información, mentiras que han divulgado no solo influenciadores del oficialismo, sino de manera muy incorrecta, muy grave, incluso diputados y funcionarios que están en el ejercicio de un cargo. Muy bien, le tengo otra pregunta. algo, algo difícil, pero estoy seguro que usted la puede contestar. ¿Qué me dice sobre los rumores que circulan sobre que Roberto Rubio es su suegro? ¿Es eso cierto? No. Es falso. No, no es mi suegro. No es mi suegro. Ok, entonces, ¿cómo es que, bueno, han habido hasta, no sé si habrá venido de parte de los diputados o de quién, o de youtubers, esa información? ¿Por qué Pues hacerlo? no lo sé definitivamente, pero lo que tiene que saber la gente, especialmente la gente que está en el exterior como tú, que creo que es importante esta labor que estás haciendo de generar pensamiento crítico en la gente. Sí, Tienen que saber que la mentira está siendo una manera de hacer política aquí en El Salvador. exacto. La desinformación, cuando no tienen argumentos, cuando ya no tienen más que decir sobre un tema porque la realidad se impone, empiezan a hacer ataques personales con mentiras. Libérenlos ya, decía una persona en sus redes, haciendo uso de su total libertad de expresarse. Lo que nos llamó la atención es que ella pedía que se liberaran a los mareros que tanto daño le han hecho a los salvadoreños. Pero no es ese el tema ahorita, sino que ella pudo hacerlo. Es más, después pudo ir a sus medios amigos y le replicaron ese mensaje muchísimas veces. Quiero pedirle públicamente al diputado Carlos Germán Brook que se retracte de lo que acaba de decir, porque está mintiendo. Ningún diputado de esta Asamblea Legislativa ha pedido que se liberen criminales. Hemos pedido que se liberen a los inocentes que han sido detenidos durante el régimen de excepción en el marco de ese margen de error que las mismas autoridades han reconocido. Y también quiero pedirle a todos los generadores de contenido que nos acompañan hoy, a los que nos están viendo, que en el marco del Día Mundial por la Libertad de Expresión también verifiquen la veracidad de las declaraciones que este diputado ha hecho. Sí. Empiezan a dispersar la información, a editar los videos de lo que uno ha dicho, cuando no tienen la vergüenza, si las grabaciones están ahí en original, ¿no? De lo que uno ha dicho. Entonces, Sí. esto es importante. Y en mi TikTok, que ustedes pueden seguirme, ¿no? En mi TikTok oficial, ahí normalmente desenmascaramos pues todas esas mentiras. Igual en mis redes sociales ustedes pueden informarse porque esta diputada siempre habla con la verdad. Eso le iba a decir porque hace poco tuve una entrevista con un periodista mexicano que me estaba diciendo que Andrés López Obrador, Andrés Manuel, AMLO, él siempre tenía una sección llamada Las Mañaneras, que era que él confrontaba a todos los periodistas y empezaba a hablar con ellos y aclarar situaciones, y también tenía una sección que se llamaba Fake News, que son noticias falsas. Entonces, ¿es algo que usted está haciendo? ¿Eso lo ha tomado de referencia de México o simplemente usted salió con esa iniciativa? No, realmente es lo que toca hacer, por honor a la verdad. Porque no podemos permitir que desinformen al pueblo salvadoreño. Porque Excelente. quienes dicen mentiras, quienes no representan a la gente, son los diputados del oficialismo. Se han presentado una gran cantidad de propuestas de parte de esta diputada y mi diputada suplente que buscan beneficiar a la gente, que buscan que exista más transparencia, que exista justicia social, que realmente se persigan a los criminales y no a los inocentes. Y la respuesta siempre es que no.
La respuesta es que no van a aceptar ninguna propuesta que nosotros hagamos, es que no la estamos haciendo nosotros. Es lo que la gente nos pide, es lo que la gente pide que se apruebe en la Asamblea Legislativa para que puedan ser representados dignamente. Muy bien. Ok, entonces, punto y seguido, podemos decir que en verdad Claudia Ortiz no tiene pasado político ni vínculos con políticos del pasado. Es cierto, no tenemos pasado político en ningún partido político que ya gobernó. De hecho, cuando yo ingresé en la política, tenía la decisión firme de que no podía ser a través de ninguno de los partidos políticos que ya habían gobernado. Y ha cumplido Y eso. totalmente, porque es parte de mis convicciones. Por eso me sumé a un proyecto nuevo, el partido Vamos, un partido que de forma muy modesta ha ido demostrando con hechos, con valentía, que estamos del lado de la gente, que hacemos lo que promulgamos, que nuestros principios nos guían no solo teóricamente, sino en la práctica. Y hay mucha gente que aún puede pensar que esos partidos que ya gobernaron pueden ser parte de la solución. Desde mi punto de vista, y creo que es importante aclararlo, no podemos esperar un cambio en nuestro país. No podemos esperar que el poder se ejerza diferente en nuestro país, que la democracia funcione en El Salvador, si vamos a utilizar elementos de aquello que ha generado lo que estamos viviendo ahorita. Sí. La forma de gobernar, de ejercer el poder, de usar las instituciones de los partidos que ya estuvieron, de los gobiernos que ya tuvieron su oportunidad, es lo que ha permitido lo que está pasando ahorita. Es lo que ha permitido que ahora tengamos amenazados los derechos fundamentales de mucha gente, que tengamos también mucha inseguridad jurídica, el control de muchas instituciones, falta de independencia entre las instituciones, una cúpula de poder usando las instituciones para su beneficio económico particular. Eso ya lo vimos, ya pasó y fue el caldo de cultivo para lo que ahora estamos viendo. Por eso creemos que se necesita algo nuevo, algo diferente, y es por lo que estamos trabajando. Muy bien, ahora vamos a pasar a este tema rápido. Hay críticas al régimen de excepción. Le doy el contexto. Usted ha señalado que la detención de miles de inocentes bajo el régimen de excepción evidencia fallas en el sistema de justicia. Más de 7,000 personas han sido liberadas tras demostrar que no tenían vínculos criminales. Desde que fue propuesto el régimen de excepción, lo criticó fuertemente y no quiso dar su voto. Mis preguntas son, número 1, ¿por qué? Si desde un inicio sabíamos que era insoportable la situación que se vivía con los pandilleros. Y 2, ¿qué alternativas propone para combatir el crimen sin violar derechos fundamentales? Vamos a ver. Justamente eso es el núcleo de la cuestión. Organizaciones de personas inocentes que están sufriendo una detención arbitraria han pedido que se les acepte la evidencia de la inocencia de sus familiares. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, perdón que interrumpa, porque hay mucha gente que ignora el término arbitrario. ¿Puede darnos una explicación de lo que es una detención arbitraria? Bueno, es una detención que no cuenta con los suficientes indicios de que una persona ha cometido un delito. Okay, el hecho de que venían a buscar a alguien y no lo encontraron, entonces se llevan al hermano, se llevan a la mamá o a cualquier persona llenando una ficha. Okay. Una ficha, por ejemplo, donde dice que le encontraron esto y lo otro y no es verdad. Muy bien. Eso es uno de los casos, ¿verdad? Sí, Otro de los casos importantes que quiero mencionar es personas que han sido ya declaradas inocentes por un juez. Es cierto. Y que piden a centros penales que sean dejados en libertad, puesto que no tienen ninguna deuda con la justicia. No una vez han pedido su libertad, sino varias veces, y centros penales no los liberan. ¿Cómo es posible que en un país que se dice democrático, el director de una cárcel tenga más poder que un juez, que es el que puede decidir sobre la libertad de una persona, sobre la inocencia o no de una persona?
Entonces, cuando ya un juez ha determinado que una persona es inocente y que debe ser liberada, y centros penales no lo hacen, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay denuncias tanto de personas que han estado detenidas como organizaciones de derechos humanos que hablan de situaciones de tortura, de situaciones de fallecidos bajo la custodia del Estado, y hay más de 300 casos documentados de personas que han fallecido, siendo inocentes, imagínate, teniendo ya incluso la declaratoria de un juez, que están falleciendo dentro del sistema penitenciario. Entonces, el sistema penitenciario se está convirtiendo, para muchos de estos casos, en un caso casi seguro de desaparición forzada de las personas. Esto es gravísimo. Sí. Es gravísimo. ¿Y sabes qué es lo más gravísimo? Que le puede pasar a cualquier salvadoreño. No necesariamente alguien que viva acá. Hay gente que ha venido de viaje a El Salvador y se la han llevado. Es cierto. Es Nada cierto. que ver. Entonces, pongamos en una balanza. Hay más seguridad, hay más sensación de calma, digamos. Sí. Hay menos incidencia de delitos. Queremos que eso continúe y sea permanente. Pero sin estas graves violaciones a los derechos de los ciudadanos. Y esa es la cuestión. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Por qué el Ejecutivo no ha hecho nada para corregir esos errores? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué a los líderes de estructuras criminales se les están permitiendo ser liberados de nuestro país? ¿Por qué esa diferencia? Entonces, lo único que va a garantizar una verdadera paz en nuestro país, sostenible, duradera, es un sistema de justicia independiente, tecnificado y también que tenga una investigación sólida de los casos. Pero cuando el sistema de justicia ya prácticamente no toma las decisiones con base en evidencia y en las leyes, o las toma y no son atendidas por otras instituciones que son parte de ese mismo sistema de justicia, entonces algo muy importante está fallando. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Muy Queremos bien. que la paz que se vive en El Salvador o que la mayor seguridad sea duradera. Ese no es el camino. Muy bien. Pues ahora te quiero preguntar algo. Vamos a ver. A continuación te daré una frase que me gustaría que me dieras tu punto de vista. Y te digo, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. En tu caso, ¿qué o quién sería el eslabón más débil como para no lograr crear una oposición fuerte e inteligente que se atreva a cambiar las cosas en el país? Mira, el eslabón más débil es la gente más vulnerable. Okay. El eslabón más débil es la gente que está entrando en pobreza extrema, pero a la vez es el eslabón más fuerte, porque es donde está la realidad que tenemos que cambiar. No es una realidad nueva, es una realidad que nunca se ha atendido efectivamente, pero también creo que es importante que este tema de crear una oposición y esto, yo lo que veo relevante más que crear algo que se oponga a, es una alternativa que le ofrezca al país un proyecto de nación, un proyecto político que sí ponga el énfasis en el eslabón más débil de la sociedad, en los más vulnerables, porque si logramos cambiar esas condiciones que producen la pobreza en nuestro país, que producen la exclusión, vamos a estar atendiendo muchas cosas: el desarrollo económico, la baja de la criminalidad, nuestro lugar en el mundo globalizado y muchas otras cosas. Entonces, por eso, ¿cuáles son los temas que me importan? Lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, salud, educación, transparencia, justicia. Ahí está. Muy bien. ¿Crees que surgirá una verdadera oposición que llegue a ganarse la confianza de la población? Estamos trabajando en eso. Muy bien. Muy bien, Claudia Ortiz. Creo que has aclarado muchas dudas y por ello te diré lo que pienso. Esta es la parte del monólogo que te dedico.
Creo que la política en El Salvador ha dado un gran paso y se está moviendo de acuerdo al momento de la historia, de acuerdo a la era. Sin embargo, la mayoría de los diputados de la bancada Cian se han comportado más como un grupo de niños de escuela al hacer chistes estúpidos y descaradamente lustrarle las botas a un presidente. No existen tres poderes del Estado y mucho menos trabajan en sinergia como creí en un principio. Es un solo poder y tiene apellido, no lo voy a decir. Me da mucha tristeza saber que si bien en ti hay un gran potencial, eres una mujer llena de fortaleza y resiliencia. No existe empatía o sororidad por parte de otros políticos ni por comentaristas políticos. Es una vergüenza que la mayoría de diputados, y me refiero a los hombres, sean misóginos y lo único que hacen dentro de la asamblea es ser retrógrados al ser machista. A la vez me da asco ver que mujeres del mismo partido, me refiero al azul, apoyan las vulgaridades que estos personajes promulgan. No recuerdo si fue Alberto Masferrer quien dijo que los salvadoreños pueden estar juntos pero nunca unidos. Y aunque fue un gran analista y crítico de la sociedad salvadoreña, es interesante saber que murió justamente en 1949, el año en que se dieron muchas injusticias. Y con esto concluyo nuevamente que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y ese eslabón se llama ignorancia, miedo y envidia. Qué bien, súper bien. Me parece un mensaje bien, bien profundo y que refresca definitivamente. Y gracias por hacer esta labor, ¿verdad? Yo solo quisiera dar como un mensaje tal vez final, por si tú lo quieres retomar o no, pues, pero a los salvadoreños que están en el exterior también, y a los salvadoreños que están acá, no se dejen llevar nada más por la publicidad, por lo que dice el gobierno, por lo que les quieren hacer creer, gente pagada por sus impuestos para promover la imagen de un gobierno, sino que lean, contrasten opiniones, hagan su propio criterio. Exijamos el derecho de tener nuestro propio criterio, porque hoy hasta eso ya es algo ilegal en nuestro país, ¿verdad? Así que reconozco el papel de nuestro pueblo de lucha y aquí estamos también aliados para acompañar al pueblo en esa lucha por una vida digna. Gracias por acompañarnos en este episodio con Claudia Ortiz. Hemos explorado temas profundos sobre la democracia, la justicia y los desafíos económicos que enfrenta El Salvador. Nos ha compartido su visión sobre cómo fortalecer las instituciones, su compromiso con los derechos humanos y su lucha por una política más justa y transparente. Esperamos que esta conversación haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para mí. Reflexionemos sobre la importancia de participar activamente y exigir que quienes nos representan lo hagan con integridad y en favor de todos. Recuerden que el cambio es posible cuando nos involucramos y apoyamos a quienes están dispuestos a enfrentar el poder por el bien común. Gracias, diputada Claudia Ortiz, por compartir su tiempo y su perspectiva. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, les deseo un bello día y será hasta la próxima.